Sin filtros con Marco, el podcast. El podcast. Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Filtros con Marco. Como ustedes ya saben, todos los lunes a las 21 horas por TV Puruá en señal abierta, también en Chasqui TV y por supuesto por las redes sociales, que llegamos más o menos a 600,000 seguidores, con Taquic TV, La Voz de Paquito, también las redes sociales de Puruá TV. Agradecer a Leo Clans y hoy estamos en casa, estrenando casa. Vamos a ver si continuamos utilizando esta nueva casa que es Alba Films. Así es, con agradecimiento a Alba Films por acogernos. Y ahora tengo un programa muy especial. A que no saben quién es nuestro invitado del día de hoy. Es multifacético, pero vamos con la primera pista, producción. ¿Alguna pista? ¿Ah? Es riobambeño, gusta el fútbol, también creo que canta, pero no sé si cante bien. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, voy a devolver esto a producción, así es que la primera pista era que viene, le gusta mucho el deporte. Bienvenido, mi estimado Dorian Jara, qué gusto tenerte aquí en Sin Filtros con Marco. Muchísimas gracias, Marco. Para mí, la verdad, un verdadero placer y privilegio estar en tu programa. Y bueno, como tú dijiste, aquí para conocer un poquito más de este ciudadano Dorian Jara, a ver, ¿qué les podemos contar? Verás, tú ya eres muy famoso en Chimborazo y hasta el Ecuador. Tienes un tema dirigente. ¿Dispuesto a Sin Filtros o no? Completamente. No, No hará pelear, no hará no, pelear. no, yo no hago pelear, mejor hago reconciliar. Bien. A ver, mi estimado Dorian, vamos a empezar. Como tú sabes, mi programa es más bien de conocer al personaje. Hoy tú eres ya podemos decir, tienes una imagen creada, ya conocen a Dorian Jara al menos en un ámbito fotográfico, en un ámbito público. Pero ¿quién es Dorian Jara? ¿Dónde naciste? Eres riobambeño. Riobambeño de corazón, ¿Ya? Inmenso. ¿Ya? Nacido el 17 de mayo de 1973, 52 añitos, próximo a los 53. Nací en el barrio La Georgina, en ¿Ya? el sector norte de Riobamba, donde creo que tuve la infancia más linda de mi vida. ¿Ya? Mis padres son nacidos en Cicalpa, ¿Ya? pero mi papito, por cuestiones de familia, ¿no? Él se crió en La Calera, en el sector de San Juan. San Juan. Entonces, sí, tengo raíces tanto en Cicalpa como en San Juan. Carambas. Y gente muy linda, ¿no? Que siempre se Claro. acuerda de mi papá o se acuerda de mi mamá. Yo nací, como te dije, en el barrio La Georgina, de donde tengo mis mejores ¿Qué recuerdos. recuerdas Mi de tu niñez, barrio? Mi niñez, imagínate. ¿Cómo fue tu niñez? Yo vivía en un callejón, Marco. ¿Ya? En el callejón justo antes de la avenida, donde empieza la Avenida de los Héroes. Y claro, no es como hoy, ¿no? Nosotros, recuerdo, nos pegábamos los partidos de fútbol desde creo que las 4 o 5 En el de la callejón, tarde, en el hasta las callejón. 11 de la noche. Pero en el callejón, en la calle. Callejón, ¿Ya? en el callejón. Yo, como te dije, vivía en un callejón y fue bonito, ¿no? Porque ¿Con qué grandes pelota amigos. jugabas? En ese tiempo un baloncito normal, número Normal. 5. Sí, sí. ¿Y no jugabas teníamos- indoor con la de...? ya más lueguito, porque Ay, de ay, niño tú sabes que cuando se juega con una pelota dura puedes Ya, tener sí, lesiones. no, Entonces, claro, claro. jugábamos con el balón normal, muy bonito. Recuerdo mis amigos los Panteras, que Ya. éramos los guambras del sector, ¿no? Panteras. Ellos- ¿Por qué Panteras? Porque, bueno, se pusieron ese nombre, no eran los famosos Panteras. Bueno, yo Entonces, tengo les que ser mando pantera un porque regalo. soy negrito, pero un pantera suco medio raro quedó. No, te cuento que muy bonito. Entonces, para Ya. mí fue linda mi infancia, amigos de toda la vida con los que incluso mi mamá me dejaba en la tienda de doña Leonorcita Ya. Granizo, y de ahí me llevaba Henry Cabezas a la escuela. O sea, Ya. cosas muy bonitas, ¿no? Ya. Yo de guagua, mi mami me encargaba ahí e iba con él y regresaba. ¿Cuál era con tu él. mejor amigo? En ese tiempo en la escuela prácticamente Henry, pero Henry Ya. era mayor que yo, Ya. pero él era el que prácticamente... ¿Cuántos me llevaba años a la mayor casa. que Henry ti? creo que tenía unos 3, 4 años más, Ya. más que yo, sí, y te digo, hasta ahora tengo una relación. ¿Pero por qué muy te bonita. llevabas con él si era Vecinos mayor? de la vida, Ay, y ay, es ay, que ay. éramos los guambras del barrio, entonces Claro. en el sector de la Manzana 5, recuerdo Camilo Cabezas, Camilo Espinel, Henry Ya. Cabezas, René Gudiño, Mauricio López, Fabián Ya. Navarrete. Entonces teníamos una patita media chévere, ¿no? interesante. Javier Sánchez, Paul Sánchez, y bueno, siempre estábamos ahí haciendo alguna que otra travesura, pero Claro. como te dije, los recuerdos más lindos de mi vida en el barrio La Georgina. Chévere. Y de ahí, ¿en qué escuela estabas?
igual en la escuela salesiana Flavio León Nájera, no sé si te acuerdas que esa escuela funcionaba donde hoy está el colegio salesiano. La escuela del salesiano, en cambio, siempre estuvo en la Merced. Ya. Entonces yo fui la última generación que tuvo la suerte de haber representado a mi escuelita, ¿no? Éramos 63 alumnos, pero éramos los que peleábamos siempre el campeonato escolar de fútbol y el campeonato escolar de atletismo. Yo siempre seleccionado. Tengo un recuerdo muy bonito, te cuento que con esta escuelita nosotros jugamos la final con La Salle. Ah, caramba. Y claro, con el empate la Flavio León Nájera era campeón. Claro, estaban ganando 1-0, me dan una bola a mí, creo que yo antes de eso le pregunto al árbitro, ya está llorando, ¿no? ¿Cuánto falta para que se termine? Y me dice esta jugada y se acaba, pero fue increíble. Termina de decir eso, me dan una bola con proyección. Corro, llego, el arquero sale, le sombrereo, 1-1, hermano. Una locura total. Delantero eras tú. Claro, siempre delantero. ¿Qué? ¿9? 9. Y chistoso porque te cuento, todo el mundo, una locura. Claro. Le empatábamos, éramos campeones, ¿no? Claro. Y salimos a festejar todos, y por ahí se quedaron 2 o 3 jugadores en la cancha. La Salle cogió la pelota, puso en el medio, no fue reglamentario, no fue, eso lo hemos discutido muchas veces, y nos clavan el gol, pues. Quedaron 2 jugadores en cancha. Y esa fue quizás una de las primeras tristezas o decepciones más grandes que yo tuve. Incluso yo lo veía como una injusticia, ¿no? Pero son aprendizajes. Y eso te digo, a mí me enseñó mucho, porque desde ahí me di cuenta que no siempre todo es como uno desea, o como uno lo proyecta, ¿no? Porque a la final empatábamos un partido al último minuto, éramos campeones, pero mira, en cuestión de segundos hubo una viveza de alguien y terminamos perdiendo ese campeonato. Entonces, el fútbol está desde guagua, desde el barrio. ¿Tú aprendiste a jugar en el barrio? Te cuento que sí, pero yo siempre fui delantero. Primer grado, seleccionados, y resulta que vamos a la repartición de uniformes y me dan la camiseta de arquero. Entonces yo, rebelde, no quise tapar, me puse en el palo del arco y no quería ni siquiera moverme. Todos los goles entraban uno tras otro porque yo quería ser delantero. Entonces, son cositas. Pero a veces te dicen no vaya al arco. Te cuento que luego me entró la afición por el arco y bueno, yo he pasado de todo. Terminé incluso jugando de último hombre, ¿no? Imagínate, delantero, ¿y qué tal era? Volante, último hombre y hasta arquero. Ahora, para entrar en ese tema, ¿qué tal eras para los estudios? Te cuento que tuve la bendición y la suerte de que nunca perdí un año, te digo, en la escuela, en el colegio nunca... Eras buen estudiante. Nunca me quedé para un examen de suspensión. Pero eras buen estudiante. Sí, la verdad, en medio de... ¿Abanderado? Sí, no fui abanderado. Mis hermanas eran las abanderadas. Pero te cuento, nunca... Pero a ti, lo tuyo era el deporte. Ni siquiera arrastré una materia. Pero lo mío, desde Wambra... ¿Te sentabas adelante, al medio o atrás? Yo atrás, todos los molestosos. O sea, que era, señor Jara, venga adelante. Entonces ya entraba el profesor en la escuela y decía, señor Jara, acá. Entonces yo tenía que estar adelante porque atrás era la chacota. Jodido, ¿no? Muy bonito. Pero, o sea, esto te lleva a un aprendizaje de la vida. ¿Qué más? ¿Cómo es tu adolescencia? ¿Fuiste jodido o no? Te cuento que como todo joven, creo que más que todo curioso, quería experimentar cosas nuevas, ¿no? Yo ¿qué experimentabas? Desde el colegio, te digo, siempre el apego al deporte. Entonces, era chistoso porque en su momento fui seleccionado de fútbol, seleccionado de vóley, seleccionado de atletismo, me metí en el básquet, era de la estudiantina. Y aparte de eso, de la banda de guerra. Entonces, hubo un momento en que me dijeron, a ver, panita, solo 2 cosas. Y escogí el fútbol y la banda de guerra. Tuve la suerte de empezar en flautines desde el primer curso y terminé siendo el brigadier general de la flautines. Banda de Claro, primer curso flautines. Creo que en quinto pasé a timbales y terminé siendo el brigadier general. De toda la banda. Claro, y cachiporrero en el desfile de las escuelas. ¿Ah, sí? Claro, antes teníamos eso. Recordarás que el 20... desfilaban las escuelas y el 21 los colegios. Antes de que nos quite el correa. Justamente. Entonces yo era el cachiporrero de las escuelas. Siempre salía en ese desfile. Ahora son estudiantinas, ¿no? Antes eran bandas de guerra. Rítmicas o de paz. Claro, antes eran bandas de guerra, o sea, se tocaba con ñeque. Yo estuve en el Maldonado y ahí si no rompías el tambor, olvídate, te rompían la cabeza, o sea, olvídate. Bueno, entonces no eras complicado. No, para nada. En la casa nada que ver. Tranquilo, mira. Un niño de casa. Un niño de casa, te comentaba, para mí el parque era saliendo a la puerta de mi casa porque vivíamos en el callejón. Pero no eras jodido con tus papás, no, para nada. Recuerdo, sí, en ese tiempo el aeropuerto de Riobamba era un terreno baldío. Entonces nosotros nos íbamos a coger lagartijas o bungas, cosas de guambras, ¿no? Entonces
llegábamos ahí con los trofeos de guerra, ¿no? La Claro. bunga, o picado de la bunga, o si no, Claro. la lagartija. ¿No ibas a ver los timbules del, También, del, claro. del también, chibunga? También. O sea, Por eso te digo, los pescaditos cargados ahí. una infancia muy bonita. Sí, sí, Una Riobamba infancia era muy bonita. pequeño, era muy lindo. Y ojo, todos nos conocíamos, Marco. Sí, sí, sí. Todos, absolutamente todos. Las vecinas, Todos. los vecinos. Éramos una familia, muy To- unidos. Todos sabíamos y todos nos conocíamos con quién debíamos darnos quiños. ¿Te dabas quiños tú? ¿Sabes que creo que 2 o 3 veces nada más? Sí, eras buen más- quiño. Más por el fútbol. te soy Eras buen- sincero. eras buen Era quiño. Más o menos, no Sí. puedo decir que no. Sí, sí, ahí me defendía. Y, en serio. Pero muy pocas veces, te juro, creo que Sí. en toda mi vida, si fueron 3 veces que alguna vez... ¿Pero te pegaron tuve o que les pegaste? No, ahí nos dábamos, igual, Ya, igual, ya. igual, para no, No se le importa, quedaba. o sea, el otro te daba con la mano y tú Sí, de carazos en la para- mano. para Está bien, no está bien. hacerle quedar. Dale, luego vas ya, ¿qué decides de estudiar? O sea, vas a un colegio normal, no tienes mayor complicación. ¿Cómo decides tú tu...? Bueno, te cuento, en ese tiempo, tercer curso, tú tenías Ya. que decidir una carrera, ¿no? Yo tenía todo para ser físico-matemático. Me gustaba, pero no me gustaba ni las matemáticas, ni la física, ni el dibujo técnico, terrible para mí. Y por ahí, te soy sincero, quizás hubiese tenido más opciones si hubiese seguido sociales. Pero en ese tiempo siempre decían, no, los sociales ya, los que... Son los que no dan son mismo. químicos ni son Los físicos. que no dan mismo, Y te ¿no? soy sincero, último momento, igual motivado por mis panas, mi mejor amigo Ya. César Ranrade Muñoz de Cajabamba, Ya. me dice, yo me voy a los químicos. Ya. Entonces yo también fui, me hice químico biólogo, fue muy bonito, igual como te dije, la mejor etapa mía, escuela y colegio, y disfruté mucho y bueno, llegó ya la etapa de decidir a dónde te vas, ¿no? Y ahí sí, Claro. ya cambió todo, Claro. absolutamente todo. Químico, biólogo. Químico biólogo, sí. Chévere. Y luego ya vas al ciclo diversificado, se llamaba antes, ¿no? No, Claro. no era como ahora. ¿Y cómo decides? ¿Qué estudias luego? Mira, lo primero que se me viene a mí a la cabeza por motivación de mi familia y cosas de la vida, ¿no? Yo empiezo estudiando ingeniería en minas y petróleo. Wow. Sí, En Quito, la central. Universidad Central de Quito, Claro. sí. Ahí estuve prácticamente un semestre por situaciones familiares, Ya. lamentablemente yo tuve que regresarme de Quito. Pero mira, yo ya tuve esa visión. Desde Huambra dije, bueno, estaba estudiando minas y petróleo. Después regreso a Riobamba y la afición del fútbol era increíble. Yo quería ser jugador profesional. Ajá. Tuve la suerte a los 13 años de estar convocado a una preselección del Ecuador. Fui nombrado en su momento el mejor jugador de la provincia cuando eran los campeonatos escolares. Ya. Siempre estaba de goleador o peleando ese título. Y, Claro. y bueno, después de eso le digo a mi mami, no, mamita, yo quiero ser jugador profesional. Entonces mi mami lo que me dice, bueno, Guambrito, no hay problema, pero me estudias una carrera. Yo hasta Ya. eso ya estuve en agronomía y te soy sincero, dejé agronomía porque dije, lo mío es el fútbol. ¿Ya? Pero claro, la condición de mi madre fue, muy bien, que vas a ser futbolista, pero estudias algo. Justo se abrió la carrera de ingeniería. Porque el tema de ser un futbolista no era visto como Claro, una profesión. Antes en lo absoluto. O sea, la música o el y te futbolista decían era eras que, un vago, o que no querías sirves hacer- para nada, ¿no? Justamente. Ya. Entonces, mi madre me pidió eso, entro a la escuela de ingeniería en ecoturismo Ya. y también en el tema del En la fútbol, ¿no? poli. Y tuve tanta mala suerte y bueno, a la final creo que ya estaba escrito lo que iba a pasar. Empiezo siendo creo que una revelación dentro del torneo de segunda. Apuntalaban siempre a que yo era una promesa deportiva del En el equipo mío, Star. siempre en el Star Club, toda mi vida. Ya. Y mira, cosas de la vida, yo ya había tenido una operación de meñiscos a los 12 años. Wow. Y luego, en mi mejor época, incluso recuerdo en un partido amistoso nacional, Star Club por las fiestas de Guano, Ya. le clavo los 2 goles al Nacional. Wow. Y termina el partido Bien. y Perdomo Vélez Jaren dice, oye, me interesa el 5, yo jugaba con el número Claro. 5. Y claro, ahí hubo una conversación con Juan Carlos Lobato, presidente del equipo Ujú. del Star en ese tiempo, y querían llevarme al Nacional. Ah, Y sí. cosas de la vida, mira, el Nacional siempre fue el equipo de mi vida, motivado sí. por mi abuelo. Los puros criollos. Los puros criollos. Y te cuento algo, en un campeonato nacional, igual, en la ciudad de Ambato, en donde yo jugué con el Star, lo mismo, partido inaugural, Star Club Nacional, y les hago 2 goles también. ¿Otra vez? Sí, les hice 2 goles, pero asimismo, en una Copa Interandina, Ya. el que me hace la falta, dirémoslo así, era Homero Mistral Valencia, Ah, con el Nacional. con y los ahí, durísimos. lamentablemente, me rompí nuevamente los meñiscos y se acabó el deseo, el sueño de ser El futbolista. anhelo. Sí, sí. O sea,
Pero si hubieras podido, tú seguías. No, yo hubiese seguido, tenía condiciones, me gustaba mucho el fútbol. Marco, de mañana, tarde y noche yo estaba con un balón de fútbol. Yo iba a jugar, me llevaban incluso a jugar en los pueblitos. Lindo, ¿no? Yo jugaba en Calpi, jugaba en Cajabamba, jugaba en De San Juan. extranjero. Y claro, era De la típica. extranjero. Me pagaban, pues, ¿no? Claro, claro, Y aparte claro. de eso, lo que siempre recibí de la gente de las parroquias, ¿no? La comidita. Che, hermano, Claro. era el cuisito, el conejo. ¿Te la gusta el gallina. cuy? Me encanta el cuy. ¿Ah, Me sí? encanta el cuy. Sí, sí, yo le hago a todo. ¿Por qué? Porque mi papito es operador de equipo caminero. Él manejaba siempre maquinaria pesada y abría los caminos en todo lado donde iba. Él trabajó en el Ministerio de Obras Públicas y El luego cuisito. en el municipio de Riobamba. Entonces la típica era el cuisito El y llevaba a la cuisito, casa las y, papitas. no, yo feliz de la vida. Claro, que porque había hay algunos cuisito. que no les gusta el Pero cuy. yo cambiaba, te cuento, cualquier presa por la cabeza. Así, te gusta la cabeza. Me encanta la cabeza. Los sesos. Sí, sí, me encanta la cabeza. ¿Ah, sí? Yo creo que es la parte más aliñadita del cuy y la verdad, hasta ahora es mi presa favorita. Chévere, ¿sabes qué? En comunidades indígenas la cabeza es, le dan al personaje más importante. Yo Por sabía, ejemplo, en yo la sabía, casa, no decía, yo por sabía. ejemplo, en la casa, el papá es el que tiene el tema de De la la cabeza. de la Ah, cabeza. A mí Sí, me gustó siempre la sí. cabeza. sí, sí. Bueno, vamos, entonces decides estudiar turismo. Ecoturismo, sí. ¿Ya? Te cuento, empiezo En la Spoch. En la Spoch. Yo fui parte de la primera generación de ecoturistas. Tú eres A nivel politécnico. nacional. Yo soy politécnico, orgullosamente politécnico. Politécnico. Y te cuento que entrar 640 estudiantes a Ya. ecoturismo. O sea, era una locura. Claro. Se abrió la carrera, era la primera carrera a nivel nacional de ingeniería. Hoy es licenciatura. Y bueno, mira, tuve la suerte asimismo de que de los 640 nos graduamos alrededor de 40, si no me falla la Ya. memoria. Fui la primera promoción, me gano una beca con el Fondo Mundial de la Naturaleza. Yo fui a estudiar en el CATI, en Costa Rica, en el Centro Agronómico Tropical. Ah, de es muy, Investigación y muy, Enseñanza. muy Sí. bueno Y ese te centro. cuento que para mí igual fue una experiencia muy bonita. Claro. Yo fui prácticamente el pionero en lo que tiene que ver con la alianza que se hizo o el convenio que se dio entre el Fondo Mundial de la Naturaleza y el Spoch. Yo tenía alrededor de 26 años, me parece, y fue bonito porque yo fui a hacer un análisis de toda la parte turística de Costa Claro. Rica comparada con Ecuador. Y luego, recuerdo hasta ahora, ¿no? El estudio, diseño de senderos, capacidad de carga e interpretación del Parque Nacional Volcán Turrialba. Ahí hice mi tesis. Carambas, El claro, volcán en que hace algunos Turrialba, años claro. erupcionó. Entonces fue muy bonito y te cuento algo también chévere para mí en ese tiempo. Yo gané 2 veces la presidencia de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería en Ecoturismo y me proyectaba como el futuro presidente de FEPOSH. Claro. Ahí te conté, gano la beca y prácticamente ahí conversando con un primo mío le digo, oye, Jorge, él era presidente de mecánica, Ya. y le digo, oye, ¿por qué no vas vos? Ya. Y Jorge llegó a ser presidente de la FEPOSH. O sea, Qué interesante. fueron lindos momentos y por eso te explico que, te decía, ¿no? Que todo el tema educativo para mí fue muy importante, tanto en la escuela, en el colegio, como en la Politécnica. O sea, momentos inolvidables que tienes de tu vida, tanto en el ámbito escolar, pero siempre vinculado hasta en el universitario al deporte. Sí, sí, y ojo, también siempre confiando en nuestras instituciones, ¿no? Ya. Porque yo también tuve la oportunidad en su momento de elegir otro camino, de hecho lo hice, ya te conté, pero créeme que la educación que se da en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo es muy buena. Es de primer Luego nivel. Tuve la oportunidad incluso de sacar mi maestría también en la Politécnica Ya. y creo que Bueno, algo muy bonito. y de ahí veo en tu hoja que te vinculas al tema petrolero. ¿Por Sí, qué? Cosas de la vida, lo que te dije. Mi proyección desde Huambra fue trabajar en Petroecuador. ¿Qué te llamaba la Y- atención Mira, del tema te petrolero? soy sincero y no voy a negarlo, no voy a mentirlo. Yo sabía y conocía a mucha gente que estaba vinculado con el tema petrolero que les iba bien, que ganaban Claro. bien. Entonces, Con las obvio, empresas claro, obvio, internacionales, y para ¿no? mí también lo primero que yo siempre soñaba era tener una vida diferente, Claro. quizás lograr cosas o metas que me había planteado desde En Huambra. el ámbito económico, Y- en el ámbito de Justamente, bienestar. Y te cuento que en su momento, cuando yo me gradué, mis compañeros, mientras ellos estaban buscando el tema de hacer las prácticas o la tesis en sitios turísticos, Ya. yo desde ahí ya tuve la afición por meterme en temas medioambientales y todo eso. Entonces, desde ahí nació esa afición y luego, después de 2 años de graduado, tuve la oportunidad de involucrarme ahí sí ya en el sector petrolero, primero manejando temas ambientales Ya. y era algo anecdótico, ¿no? Porque te cuento,
los de medio ambiente veníamos, hacíamos el trabajo Claro. hasta mediodía, y yo les veía siempre a los de relaciones comunitarias de ahí que se quedaban hasta las 10, 11 de la noche, y decía, ¿y estos panas qué les pasa? Claro. Y justo había una negociación que se trabó, no podían por oro Ya. ni por plata cerrar, y yo le digo a mi jefe, ¿no? René Spin, me acuerdo tan clarito, le digo, oye René, ¿pero qué pasa? No, dices que no podemos cerrar con 3 Ya. personas, imagínate, 3 personas para cerrar una sísmica, y le digo, oye, déjame ir, amigo. Ya. Y me dice, bueno, no pierdo nada, ándate. Voy Ya. donde las 3 personas y cosas de la vida en una sola tarde negocio con los 3. Ah, Y caramba. eso también me dio muchísima valía. O sea, ¿no? tenías Porque- habilidades Sí, justamente. interesantes. Y eso me ayudó mucho porque, claro, después que se termine ese proyecto, Ajá. la empresa contratista, porque yo era, en ese tiempo, trabajaba para una empresa tercerizadora, Ya. igual ganan una licitación para el bloque 23 en Ya. el Puyo, y ahí sí me mandan a mí como el referente de la parte ambiental y social. Desde ahí empezó todo. Un año duró ese proyecto, justo Sarayaco, bloque 23, ahí conocí a muchos líderes que ahora son figuras políticas, ¿no? Ahí Y les líderes conocí. nacionales. Sí, ahí de les la- conocí justamente en el tema Sarayacu, el tema de la Confeñae, tenían algunas organizaciones como la CONAIE Claro. que también siempre estaban ahí. Y te digo, fue interesante el tema, ¿no? Porque pese a que ese proyecto no se pudo concebir, también vi la lucha de los pueblos. Claro. Sarayacu en un momento dijo, no, aquí no se va a realizar explotación petrolera, y bueno, respetuosos de eso, llegamos a finiquitar la relación contractual incluso con el Estado, Ujú. pero lamentablemente por el otro lado 640 personas se quedaron sin trabajo. Ahora, tú que tienes, entiendo que desde la parte de trabajo es un poco negativo, pero ¿qué opinas tú que estás muy vinculado al tema de pueblos indígenas amazónicos? El tema de la destrucción ambiental dentro de los pueblos indígenas que ha habido, del territorio, ¿no? Mira, o sea, como que tienes dos lados, Sí, ¿no? mira, yo te voy Por a ejemplo, ser los muy franco. temas del Texaco, Sí, o pero sea, eso y- pasó antes de Sí, sí. donde ni siquiera había una legislación ambiental que ampare a las comunidades. Claro, A claro, partir supongo que del, sí. del reglamento ambiental 1215 ya había una regulación en donde sabías qué es lo que podías hacer y no podías hacer. Mira, yo te soy sincero, Marco, he visto los dos lados de la moneda, ¿no? Ya. Antes del caso Texaco Chevron, en donde incluso recuerdo que llegábamos a hacer la bioremediación, Ujú. cavabas un poquito y había concreto, cavabas un poco más y había crudo. Y eso fue terrible, Claro. pero vea, recuerdo, nosotros hicimos un trabajo interesante porque sacamos la mayor cantidad de crudo que existía ya cristalizado del sector del bloque 31 y del bloque 43. Y por el otro lado, créeme, un compromiso grandísimo. Ahora te puedo decir, más allá de lo que muchos piensen, hay profesionales muy comprometidos con el tema ambiental, con el tema del respeto a las comunidades. ¿Pero crees que el Estado cumple la función o se complica? Mira- Por ejemplo, Petroecuador, hay que decir, no quiero personalizar el tema, más bien determinar un tema bastante complejo, que es un ámbito donde funcionan cuestiones de corrupción, y no me refiero a una coyuntura, más bien es un tema generalizado, y hoy mismo, bueno, tú eres más experto en el tema petrolero, no se explota, en los barriles que se deben realizar. Por ejemplo, este gobierno dijo que va a llegar a ¿cuánto? A 1 millón de barriles. No, ese fue Lazo. Dijo, pero al menos 600,000, 800,000, y creo que están menos de 300,000. Y segundo, tienes una complicación también ambiental, los pueblos complicados. Y yo quisiera ahí puntualizar un elemento importante, entrando en esta parte de serie. ¿Crees que el desarrollo petrolero del Ecuador y en la Amazonía ha generado un bienestar en las comunidades indígenas de la Mira, Amazonía? si tú puedes visitar las comunidades del área de influencia directa de nuestros proyectos, vas a encontrar bienestar. Ya. Vas a encontrar... ¿A qué te refieres con bienestar? Ha habido compensaciones Sí, pero- interesantes en el tema de educación, Educación, planificación, escuelas. el tema de infraestructura sanitaria. Y créeme, o sea, yo recuerdo cuando llegué en el año 2001 al Coca, mira, San Francisco de Orellana tenía calles lastradas. Sí, sí, Si yo tú me vas acuerdo. ahora, puedes encontrar No, es otra una cosa. avenida increíble. Pero Orellana, la Sí, capital. Orellana, Sucumbíos, te digo. Las yo comunidades- conocía todas las comunidades. Porque- Y Marco, algo importante, mira, a veces el gobierno no llegaba a donde llegábamos nosotros. Sí, sí, yo sé que ustedes están adentro, pero ahí te pongo una cuestión, y ya como tú que eres experto en el tema, por ejemplo, si antes tú dices una comunidad no tenía agua potable, pero tenía los ríos limpios.
Si tú me dices, no tenía que comer porque no tenía el fideo, el arroz, pero tenía la selva para hacerlo. ¿Crees que esto de darles una perspectiva, a ver, la cosmovisión indígena es una cosa y el desarrollo que uno mira, porque si tú vienes de una ciudad, dices, pobre este man no tiene nada, ¿no es cierto? Y en cambio las comunidades antes de que tú vayas tenían todo. Sí. Entonces, por eso te digo, ¿a qué te refieres con eso Mira, de desarrollo? hemos llevado bienestar y desarrollo porque ya la gente también se cansó en, por ejemplo, tener una vivienda común, normal para ellos, y cuando ellos visitaban o salían de su territorio, Querían iban tener. a otro lado, ellos veían ya otra forma de concebir una vivienda. Y querían eso. Y claro, ellos querían también eso, pero Yeah. mira, hoy prácticamente si tú puedes visitar las comunidades, vas a encontrar desarrollo. Yeah. Yo te decía, las escuelitas, el tema de infraestructura sanitaria, no tenían agua como tú decías, pero nosotros realizábamos la perforación de pozos, se entregaba agua, se mejoraba el agua, incluso con eso también la salud de los más pequeños. El tema de la alimentación, más bien nosotros con nuestros técnicos agropecuarios, siempre les brindamos el respaldo para que todas sus prácticas ancestrales, incluso sus cultivos, Claro sigan produciéndose. Nunca nosotros hemos venido a imponer en lo absoluto, y más bien, te digo, hemos aprendido mucho de ellos. Yo tengo una experiencia muy bonita, sobre todo con el pueblo guaurani, al que debo, creo que muchísimo. Carambas, los orejones. Mira, yo tuve la bendición y la suerte de conocer a todos los piquenanis Yeah. de los guauranis, los que encontrabas tú en el libro de Yeah. la crónica de los guauranis. Con todos ¿sí? tuve una amistad increíble, sobre Yeah. todo con Kai. Compartir con él, imagínate, Claro. el hecho de elaborar una lanza, que Yeah. él te regale la lanza al final, que ¿sí? tú le regales, me acuerdo, una camiseta, yo le regalé una camiseta de la selección del Ecuador, ¿no? Y se ponía todos los días la ¿sí? camiseta. Y decía que el amigo Dorian le había regalado. Entonces, son cositas muy bonitas. El hecho mismo, mira, de haber tenido la posibilidad de que nuestros hermanos más pequeños, nuestros guauranis o quichuas, hayan podido estudiar en universidades de renombre, como la San Francisco, como la Politécnica Salesiana, eso también es importante. Haber dado la oportunidad de tener los primeros profesionales con el apoyo y respaldo de las empresas petroleras. Entonces, hay que contar los dos lados de la historia. Sí, ¿no? ¿Han regresado esos profesionales? Sí, bueno, de hecho algunos sí lo han hecho, están incluso también a nivel de dirigencia. Tengo entendido que también han tenido la oportunidad ya de mejorar su estatus. Algunos ya viven fuera de la comunidad, pero siempre están, sobre todo cuando hay fiestas. Entonces, ¿tu espacio crees que ha sido positivo del desarrollo? Mira, con que le cambies la vida a una persona, yo creo que tú te debes sentir satisfecho. Y no ha sido una persona. Nosotros hemos visto cómo familias enteras han podido surgir, incluso también con esa educación financiera, ¿no? Cuando han recibido una compensación. Entonces, ellos lo han utilizado. Entonces, cuando los pueblos indígenas se quejan, ¿crees que eso es político? Marco, repito, los dos lados de la moneda. Si ellos mismos, en base a la experiencia que han tenido, han llegado a un proceso de negociación con la empresa y la empresa ha cumplido, si ellos no pudieron aprovechar o ellos no pudieron salir adelante con toda la ayuda que se les ha brindado, que incluso fue concebida por ellos, alguien está fallando. Nosotros hemos cumplido, creo que el gobierno también es consciente de que hemos sido siempre un aliado para todos, para todos los gobiernos, de darles ese soporte que muchas veces ellos no pueden hacer porque hay áreas muy distantes en las que el gobierno no ha llegado. Pero el gobierno te refieres a todos, no importa. Todos los gobiernos. Mira, yo estuve... desde Correa hasta León Febres Cordero, hasta... En la industria, me parece que desde el gobierno de Lucio Gutiérrez. Ya. Desde ahí estuve yo trabajando. O sea, tú eras todo... No, nada. Entonces, mira, ahí también, ¿no? Es el hecho de que tuviste la oportunidad de conocer cómo se manejaron todos los gobiernos hasta el día de hoy. Está bien. Creo que tú eres un funcionario de carrera y eso hace otra óptica también. Marquito, si me permite solo una pequeña reflexión. Mira, el tema del Parque Nacional Yasuní. Y más bien el planteamiento de la pregunta sobre la explotación o no del ITT. Pero ¿cómo lo vendieron? Como el hecho de que se estaba destruyendo el Yasuní. Teníamos ya 5 años de producción, Marco. Ya la ciudadanía dijo sí a la explotación, pero se permitió una pregunta que fue concebida incluso, creo que hasta ya destinada a que la gente pueda decir, el tema van a destruir el Yasuní, pues le votamos que no. El tema petrolero es un tema creo que se debe realizar, ¿por qué te hacía pero debe hacerse... Pero ¿por qué te hacía esa reflexión, Marquito? Porque imagínate, las mayores reservas de petróleo estaban en el ITT. Teníamos alrededor de, si no me equivoco, estábamos llegando a producir ya 45,000 barriles diarios, lo que representaba 1.200 millones de dólares. Hasta ahora no se ha podido suplir esos recursos
con los proyectos que en su momento también dijeron que se iban a aplicar. Pero algunos dicen Entonces, mejor que no haya salido porque se roba. Bueno, pero yo te digo algo. No, bien desde la concebido, producción, sí, sí, bien sí. concebido, O sea, bien utilizado. no te lo señalo a ti, pero Ya. algunos dicen mejor que no saquen porque se roban Pero la eso plata. te digo, Pues, bien ¿no? concebido y bien utilizado, yo creo que hubiese sido de mucha ayuda. Y para además nuestras sé que esos comunidades. pozos son compartidos y los peruanos pueden meter un tubo No, por ahí en lo adentro porque es absoluto. otro. Eso Ya. siempre se ha dicho, pero no, Ya. es imposible, eso no se puede Bueno, hacer. tú eres el experto, Sí, yo en por eso te soy... decía. O sea, Incluso con toda la honestidad, Marquito, porque eso se decía. La gente decía, si no lo explotamos nosotros, los peruanos se llevan. Y ve, con la Tampoco. seriedad de siempre en ese tiempo, recuerdo, yo incluso estuve en el proceso de socialización, vine a algunas universidades y se les decía la verdad, Claro. que eso era una técnica imposible de realizar. No te Que lincharon metan los el tubito. izquierdosos. No, para nada. Más bien, te Seguro. digo, siempre ha habido una buena relación. Muchos, ¿Tienes amigos de izquierda? por supuesto. En serio. Y de Muchísimo. derecha también. También. En serio. Ambidiestros también. Pero ¿cuáles te sienten más bien a Verás, ti? cuando les quitas la ideología, todos son buena nota. Sí, pero no puedes quitarles No, lastimosamente. sí, algunos la pierden. Ya vamos a entrar al tema político. Vamos, entonces tú vas ahí, haces tu vida profesional, Sí. diría yo, en la Amazonía, te haces un funcionario de carrera, pero también tengo una faceta tuya de, bueno, el deporte ya dejaste, te complicaste a lo mejor tu ideal, y llegas a ser dirigente deportivo. ¿Por qué? Mira, lo mismo. Yo nunca dejo pendiente un sueño. Y Yeah. para mí el fútbol hubiese sido concebido con Dorian Jara jugando en primera categoría o en un equipo profesional. Cuando yo no puedo, así mismo pasan unos años, ¿no? Pero Yeah. siempre el bichito del deporte. Y en su momento yo estaba ya vinculado a Petrobras, me acuerdo, la estatal de petróleos del Brasil. Y tuve la suerte y la oportunidad de que me llama un dirigente del Estado y me dice, oiga, Dorian, dice, hazte cargo del equipo. Y claro, a mí... O sea, me encantaba el petrolero, tema del Estado. vinculado al Eso es lo tema, que decían. necesitaban Entonces, plata. yo te soy sincero, lo asumí Ya. con mucha responsabilidad y para primer año mío, me acuerdo, quedo vicecampeón. Teniendo un equipazo. Fuiste dirigente del Estado. Quedo vicecampeón Ya. a nivel provincial, pero en el zonal, Pero ya de dirigente. claro, ya de dirigente, Ok. presidente del Estado. Ya. Pero en el zonal yo tengo una participación increíble y me los Ya. como a toditos. Recuerdo, le gané al Musurruna, le dejé al Deportivo Quevedo y el Star Club prácticamente a jugar la etapa O sea, tú lo final. pusiste en primera Claro, línea al estar. Claro, mira, como jugador, porque recuerdo, Ya. yo fui parte del equipo que estuvo a punto de ascender a primera categoría. Sí, Jugamos sí, era muy triangular fuerte. final, 9 de octubre, Audaz Octubrino y Star Club, antes que el Centro Deportivo Ya. Olmedo suba a primera. Ya. Yo ya fui parte de ese equipo como jugador. Y luego como dirigente, igual llego a la instancia, asimismo, un cuadrangular Ya. final. No me acuerdo si era el Azogues, si era, recuerdo, creo que, bueno, me falla la memoria en este momento, eran 4 equipos con el Star, y bueno, Azogues, Santa Rita, y me parece que, a ver, no recuerdo, pero tuvimos la suerte igual de pelear hasta el final el ascenso a primera categoría, y luego como presidente, después de unos años que pasaron, llego a una instancia en donde lamentablemente por penales me quedo en Riobamba para el paso al triangular final, en donde Claro. tenía que disputar el tema con el Atlético Audaz y con el Rocafuerte. Ya. Los dos equipos de la costa se lo comieron al Deportivo Club Cuyo, Ya. que nos ganó Y- el cupo, que ya. yo decía siempre, jugando aquí a la altura, 12 Ya. del día, era otro Les sentido. jodemos, Entonces ya. fue bonito y ahí te cuento, me vinculo A la año seguido, dirigencia deportiva. en un principio yo tuve el apoyo total. Dijeron, Dorian, usted, vea, le levantó al fútbol de Chimborazo, porque en ese tiempo no había un equipo representativo. Claro, claro. Y acuérdate, Ahí- Olmedo en primera, ¿no? Ahí se Y en su juntan mejor todos época. cuando hay, claro. Cuando yo estuve en segunda, se tuvo una participación decorosa, dimos mucho de qué hablar, y al siguiente año, repito, pero ahí sí, Luis Alfonso Chango se arma un equipazo, y ahí sí, hermano, te cuento, aquí le gané 2-1, y allá en Ambato me ganó el 2-1, pero Ya. siempre Luis Alfonso se acuerda de eso, me decía, oye, yo no sabía que me toque contigo en los campeonatos, Ya. y él tiene un equipo, pero de primera, comparado con el nuestro, pero desde ahí ya se jugaba con el corazón. Marco. Claro, entonces te vinculas por medio del estar Por como medio dirigente. del estar, y de presidente ahí, de la Asociación y de de Fútbol ahí Chimborazo. de la Alamnash. Me quedo 2 periodos en donde para mí... ¿Iniciaste en el 2012? En el 2010. 2010. En el 2010 hasta el 2018. Ya. Y para mí creo que lo mejor que pude haber hecho en el tema deportivo fue que nosotros organizamos 4 torneos sudamericanos que hasta ahora ningún presidente de AMNAS
ha podido superar. Hicimos 2 Copas Américas, un torneo sub-20 y un torneo sub-18, en donde incluso Riobamba queda como mejor organización, claro. Y Conmebol nos hace un reconocimiento también como la mejor hinchada. Los equipos, las seleccionadas y seleccionados ecuatorianos decían, queremos jugar en Riobamba, y estadios llenos, Marcos. Claro, Creo que eso nunca se me va a olvidar. La verdad, o sea, tú tuviste una muy buena gestión. Te cuento a qué punto, Marco, y eso lo sabe mucha gente. ¿Cómo fue mi trabajo en medio de la Federación Ecuatoriana cuando nosotros teníamos un presidente como Luis Chiriboga, que ganaba las elecciones siempre porque no tenía rival, nadie se le ponía? No, pues y recuerdo que el señor Canesa, Mario Canesa, presidente de River en ese tiempo, me llama, pues me dice, oiga Dorian, quiero conversar con usted, espero en el banco de Guayaquil. Claro. En el banco de Machala. Machala es de Canesa. Y me propone ser el vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Más por temas, ¿qué te digo?, de consecuencia, incluso porque yo ya compartía mi actividad con mi tema profesional, yo dije que no. Pero hasta ahí llegamos, incluso Riobamba fue sede de muchos seminarios, centros de capacitación para árbitros, incluso también se hicieron muchas ponencias de fútbol y te digo, enriquecedora mi experiencia en el fútbol y algo que también me marca, Marco, porque recordarás que en ese tiempo hay la famosa pregunta de la reelección indefinida, y yo ya tenía 2 periodos en AMNAS. Entonces, obvio, yo no estaba de acuerdo con la reelección indefinida y debía ser coherente con eso. Entonces, cuando yo, te cuento, hay dirigentes hasta ahora de mi época que siguen siendo presidentes de las asociaciones de fútbol. Y yo dije, no, yo estoy en contra de la reelección indefinida y hasta ahí llegó lo mío. Muy bonita la experiencia, marcó un antes y un después, pero ahora ya prácticamente alejado, pese a que el año anterior estuve nuevamente como presidente de la Comisión de Fútbol del Star Club, pero ya no con la importancia de estar al frente de eso. Ahora, nadie creo que desconoce tu capacidad de gestión y has trabajado en ABNAS, como dices, con relevancia, pero hay un punto medio agrio, el tema Olmedo, que siempre te sacan. Mira. O sea, con mi querido amigo Granizo, que siempre está diciendo que tú eres el responsable de la debacle del Olmedo. Te agradezco por la pregunta, porque hay que refrescarles la memoria que cuando yo llego a la Asociación de Fútbol de Chimborazo, el arquitecto Granizo, con el que he tenido la oportunidad incluso de hablar, no era dirigente, ya estaba ¿Has conversado recién? No. Yo hablé con él hace unos años. Incluso, mira, hubo palabras... Porque recién salió nuevamente a decir que tú eres el responsable. Pero sería chévere que por lo menos pueda certificar con un documento. Cuando yo entro en el 2010 a ser presidente de ABNAS y él desde el 2008 ya estaba sancionado por la Federación Ecuatoriana. Yo no tuve nada que ver con el tema del Olmedo. Y aparte de eso... ¿Por qué te echan la culpa entonces? ¿Por qué me echan la culpa? Porque simplemente creo que utilizan esto hasta por un tema político. Yo siempre lo he dicho. La dirigencia del Olmedo, que en su momento estaba presidida por el señor Marcelo Pérez, debe reconocer que fueron sancionados por no pagar roles. Yo era presidente de la Asociación de Fútbol. Prácticamente el equipo se quedó en acefalía. Y luego cuando la Federación Ecuatoriana de Fútbol hace una observación sobre el tema de los socios, porque prácticamente era un número muy reducido para el Centro Deportivo Olmedo, le declaran en acefalía. Pero el equipo ya tenía prácticamente un tema de descenso más que dado. Ya no le daban los puntos y simplemente el Centro Deportivo Olmedo baja de categoría, no por mí, sino por la debacle que tuvieron de sus dirigentes. Porque te digo, si un dirigente se mete... Pero sí te diste un pico a pico con Granizo. No, con él no, porque no era el presidente, era Marcelo Pérez. Claro, pero entonces, él salió también señalando que el que jodiste al Olmedo eres tú. Yo te digo algo, si en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, como ahora, y ha pasado recientemente, si la Federación Ecuatoriana de Fútbol en su momento dice, señores, hemos visto el tema legal, recuerdo, no me acuerdo el nombre del síndico de la Federación, pero era una eminencia el señor, y él dice, pues el Olmedo no tiene estructura societaria, no tiene el tema de los socios, y yo recuerdo, nosotros levantamos 1,243 socios, me parece. Y mira, fue una inyección económica de más de $70,000 al Centro Deportivo Olmedo que nosotros le dimos así, señores, tengan, así se hacen las cosas. Nosotros siempre fuimos transparentes. Y ahí, mira, toma el equipo descendido y más allá del problema que luego tuvo el presidente de ese tiempo, él tiene un mérito, que le vuelve a ascender al equipo a primera categoría, a año seguido.
Claro. ¿Ya? Entonces eso también es un mérito. Y ahí todo el mundo, ¿qué decía? Claro. Nada, ahí sí era el mejor presidente. Y la gente es ingrata. Ya. Porque se olvida que, bien o mal, cualquiera que haya tenido un paso por el equipo ídolo de Riobamba, dio su granito de arena. Mira, si nosotros no hacíamos en ese tiempo, yo fui 2 veces presidente encargado del Olmedo, si nosotros no llegábamos a un acuerdo con los jugadores e incluso pedíamos un préstamo a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y con recursos de ABNAS no pagábamos una nómina del Centro Deportivo Olmedo, por segunda ocasión que no presentaba roles, perdía la categoría. Entonces, eso nadie recuerda. Ya. Pero en cambio sí recuerdan que supuestamente hay que culpar a alguien del descenso del Olmedo. Claro. Entonces, la gente que sabe, periodistas de la época, jugadores, siempre me reconocen como una persona que estuvo, entonces, que dio la cara. Claro, entonces tú tienes la conciencia tranquila. Completamente. No te equivocaste en nada. Mira, quizás por mi inexperiencia, digámoslo así, porque yo creo que tenía 2 años en la dirigencia de ABNAS, pudieron haberse aprovechado de eso. Y te lo digo porque, mismo escenario, Macará, los hermanos Salazar, hasta ahora tienen el equipo. Claro. Técnico universitario, la familia Jara, hasta ahora tiene el equipo. Ahí hubo, yo creo que una pugna entre, y lo digo muy respetuosamente, entre el señor presidente de la federación, Luis Chiriboga, con el señor Eduardo Granizo. Incluso yo recuerdo, yo veía unas fotos que los dos están de corto Entonces, en la inauguración del ¿crees que por eso, Olmedo. te vinculan por tu cercanía a Luis Chiriboga? Porque bueno, no, tú eras parte de un proceso de fútbol nacional, no eres que estabas cerca o no. Entonces a lo mejor por eso te dicen que eres yo siempre, porque estabas cercano y a lo mejor dijiste que incidías en Luis Chiriboga. Pero vuelvo y repito, Marco, la sanción del arquitecto Granizo se hace mucho antes que yo llegue. Entonces, si alguien tendría que hablar sobre mi desempeño, solamente es el presidente del Olmedo de ese tiempo, que estaba al frente del equipo. Y ojo, no era el señor Granizo. Entonces, se han dicho muchísimas cosas. Esto pasó por un tema dirigencial, netamente. No tuvieron los recursos necesarios para mantener al equipo en esa hegemonía que venía desde el 2000 y empezó poquito a poquito a bajar. Claro, y al punto que está complicado. Simplemente el equipo desapareció. Claro, qué pena, ¿no? Está en segunda categoría, no ha desaparecido. No ha desaparecido, pero sí está complicado, súper complicado. Bueno, nuestro querido Olmedo. Ok, pero voy a pasar al tema político. Pero antes de que pasemos al tema político, Dorian, sabes cantar, oye. Así es que sí sabían que sabe cantar. Ya estoy cobrando, Marquito. Sí. Bueno, vamos a pedir, por favor, conéctense a las redes y manden $1, $2 y todo lo que pase le voy a señalar a Dorian. ¿Dónde te nació cantar? ¿Qué es heredado? Lo comenté ahora en un programa en donde también me preguntaron lo mismo. En la oposición has ido a decirlo. La primicia tenías que decirlo acá. Te cuento que mi papá me marcó. Yo desde pequeño siempre me gustó Pedrito Fernández. Mi papi tenía un taxi, recuerdo. El de la mochila azul. Ese mismo. Y recuerdo que mi papi en mi cumpleaños, creo que cumplía 5 o 6 añitos, Marco. Y me despierta con el equipo a todo volumen y puesto el disco de Pedrito Fernández. Oye, Pedrito Fernández, qué impacto que ha tenido. Tuve un podcast hace unas 2 semanas atrás y justo había otro, este sí es cantante, y decía que era el de Pedrito Fernández, se inspiraba mucho. Lo mismo, el de la mochila azul. Mira, la mochila azul. Y tú cantabas la mochila azul por todo lado. Te cuento, llega a un punto, mi papi trabajaba, tenía su taxi, pero él trabajaba siempre en el Ministerio de Obras Públicas. Y tuvo un tiempo bastante prolongado en Huigra. Y claro, en Huigra empiezan a conversar y dice, oye, mi hijo canta. Y claro, me oyen cantar y querían que yo vaya a cantar en el Coliseo por las fiestas. O sea, ¿y qué edad tenías? Yo tenía unos 7, 8 añitos. Pero y luego seguías cantando también. Seguí cantando, lo dejé hace mucho tiempo. Pero ¿en el colegio cantabas? Era de la estudiantina del colegio, de sextos cursos. O sea, tú te jalabas las novias por montones. Bueno, hay algo no hará pelear. No, tranquilo. Mi vida no es así. Oye, ¿tenías muchas novias o no? No, verás que este podcast van a ver todos. Siempre, mira, yo tuve... Hay uno que me dijo que era santo y después me saltaron en las redes sociales que, oye, no te acuerdas. Súper tímido. ¿A qué te refieres tranquilo? Tranquilo, que no era el... ¿A qué edad tenía? ¿A qué edad te enamorada a los 17 años. ¿Serio? Sí, a los 17 años. ¿Te declaraste tú o se te declaró de ti? No, yo me declaré, como debe de ser.
Pero, y me caso con mi segunda enamorada. pero, Ojo, entonces, ¿cómo te declaraste? no, Cuéntame pues, ese claro, primer. No, te cuento que me invitan a una fiesta, yo recuerdo. Yeah. Ya le habían dicho que me inviten a mí. Claro, esas y ella era fiestas la dama de amor. Antes no habían discotecas, Sí. uno se hacía en la casa, en las casas. Creo que era un matrimonio. Yeah. Yo me acuerdo que la chica con la que fue mi primera novia, Yeah. pues me invita a esa fiesta, Mm. estaba de dama de amor y me acuerdo que me enamoro con esa canción Fricot. Yeah. Y ya fue chévere. Entonces Yeah. después ya le dije que me gustaba, que me dé la oportunidad y fue mi primera novia a los 17 años. Y por eso te decía, yo luego me caso con mi segunda enamorada. Sí. Entonces no fui de los que tenía 5, 6, 7, 8 novios, me casé con mi segunda enamorada. Sí. ¿Y les cantabas? Claro, sí, Sí. les cantaba, sí les cantaba. ¿Y ahora a quién le cantas? Ahora le canto a la persona que se ha ganado mi corazón, que está conmigo ya 9 años de mi vida, María Soledad Chiriboga, Chévere. es mi compañera idónea, es mi... Perfecto. mi La ayuda alma idónea gemela, que dice. Mi alma gemela y mi gringuita. Ok. Así le digo. Pero le cantas a Dios también. Amén, siempre. Sabes que yo siempre he tenido esa afición de poder algún día, ¿por qué no?, cantarle a Dios. He tenido la oportunidad de grabar 2 temitas con Santiago Ajitimbay. Él también caramba. siempre me acolita, Ya, siempre me chévere. ayuda. Igual a Jonathan, mis saludos, porque es una persona que siempre es cómplice de mis locuras. Y sí han tenido bastante acogida, pero te digo algo que pateó el tablero fue cuando yo hago una canción con el Mariachi Guadalajara. Carambas, Eso fue cosa seria. Sí, eso sí fue cosa seria. Igual un saludo a mis panas. Ok, vamos a ver, menos palabras dicen, más acción. Veamos, a ver, ¿qué te suena esto? Volumencito. Muy linda canción. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay alguien que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poderlo hallar. El que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Para que vea que sí. Ya, caramba. No estamos haciendo tuntunga, por si acaso. Nada de eso. Vivo y en directo. No, la verdad, Marquito, Dale. para mí una linda experiencia cantarle a mi Señor. Alguna vez tuve la suerte de estar en el coro de alabanza de mi iglesia. Qué bien. Ya por cosas de trabajo mismo me alejé, pero algún día lo voy a ¿Eres retomar. cristiano Yo soy evangélico? Cristiano evangélico, a mucha honra. Te digo, más allá de hablar de religión, yo hablo de un Dios vivo, de un Dios real. Correcto. Que nos ama a todos. Es Correcto. el mismo Dios, el de todos. Nos han puesto ese membrete, ¿no?, de la religión, pero yo siempre... ¿Desde qué edad eres? Mira, yo tuve 2 momentos. Yo me bautizo... Bueno, primero creo que me bautizaron cuando tenía 2, 3 años, ¿no? Cuando no sabía a qué me ¿Ah, metía. sí? Claro, pues yo ¿Tu fui- padre era...? Mi padre católico, Claro. pero en ese tiempo católico me bautizaron, no Ya. sabía a qué me metía. Ya. Más o menos a los 23 años yo me bautizo en la iglesia Oasis de Esperanza. Ya. Y claro, tampoco tenía como la idea de qué es lo que tenía que hacer. como Claridad, cristiano, Emilio. la claridad. Y bueno, Pero me te alejé. movía este tema espiritual. Yo he tenido unos temas increíbles de sentir la presencia de Dios en mi vida como nunca nadie. Cuando yo sentí que topé suelo, cuando quizás llegué a un momento súper crítico en mi vida, quien me levantó fue Él. ¿Tienes que Y- topar suelo para Sí, conocer a Dios? Yo creo que ¿Sí? sí, Marco. Mira, mi familia, yo tengo 2 tías monjitas, un tío Ujú. sacerdote. Claro que sí. Pero Ujú. educado en el colegio salesiano, donde teníamos misa todas las semanas. Pero creo que cuando tienes esa necesidad de encontrarte a un Dios que te ama, que te da la mano y que te dice, ven a mí, yo estoy aquí, voy a tomar tus cargas y aligeraré
el peso que tienes. Y Es el cargar contigo. motorcito que te ayuda cuando crees que no hay salida. Sí, y ahí cambió mi vida, Marco. Cambió mi vida Ujú. y luego tuve el compromiso porque yo dije, no, me bauticé cuando quizás no comprendía mucho en el tema Ujú. cristiano. Y hace unos años, justo en plena campaña, cuando yo Ujú. estaba candidato a la alcaldía de Riobamba, yo decido dejar todo, Ujú. porque fue increíble. Yo dejé todo porque me fui a un encuentro Ya. llamado Legendarios. Y mira lo que es Oh. la vida. Me voy a ese encuentro, pero yo no sabía que te iban a bautizar. Y yo Ya. siempre dije, quiero bautizarme porque quiero Ya. nuevamente retomar esa relación con Dios. Ok. Y terminamos el tema y al final el bautismo. Yo no me lo esperaba. Ya. Sí, mi querido hermano Santiago Aguinaga no me conocía mucho, Ya. pero fue él el que me bautizó. Y Ah, qué ahora yo chévere. estoy en la iglesia Casa de Dios, asistiendo siempre que Dios me lo permite. Muy Y convencido. tratando, como te dije, más allá del tema religión, Claro. concebir un Dios real, un Dios vivo, que te dice solo dos cosas, Marco, y nada más. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros aprendemos eso, ya no necesitamos nada más. Claro, y nada de divisiones, No, ¿no? en No, o sea, creo que el tema de estar peleando por religión ya no tiene Así es, sentido. Marquito. Ven, Creo yo que tengo- mejor hay que hacer con hechos y no con Así, palabras. y Marquito, yo te digo, tengo el gusto de tener amigos, incluso sacerdotes, católicos. Gnósticos también. Sí, de todo. Claro, claro. Y mira, con todos el mismo respeto, el mismo Claro. cariño, la misma consideración, el mismo Dios que nos ama y nos cobija. Las Que es mismas importante. canciones también. Las mismas canciones para alabar su nombre, que es lo más lindo. Claro. Ok, ahora vamos al tema político. A ver, ¿cuándo te nace Ahora sí, ahora sí se ¿cuándo te nace este bicho político? Chuta, Marquito, ¿Por qué? De toda la vida. Ya te estoy contando. Presidente de la Asociación de Estudiantes de Ecoturismo. Luego presidente de la O sea, desde la- guagua político. Me gustó siempre, Marco, Ya. me gustó siempre el tema Ya. político. Tuve una participación, quizás, te soy sincero, no estuve tan consciente de lo que quise hacer y me alejé de la política. Ya. Hace más de 12 años que fue la penúltima participación, incluso recordarás, estuvimos formando parte... Claro, cuando éramos E jóvenes. y nos iniciamos con el movimiento Suma. Mauricio, claro, fundadores de del movimiento Suma. Pero yo Sí, sí, decidí alejarme de la actividad. ¿Por qué? Porque la verdad no me gustó cómo se lo manejaba. Y claro, cuando tú ¿Qué no eres te joven, gustaba? cuando tienes joven tienes ideas locas. Eres revolucionario y quieres que las cosas se hagan como ¿Eras tú. izquierdoso entonces? Sí, siempre. ¿En serio? Entonces te digo, hubo un momento en donde siempre, cada vez que venía un proceso electoral, decía, ojo, quedé en un muy buen lugar, incluso por temas de minoría, yo no entré, creo que por el método de Home que se aplicó, Ya. yo no entré, pero quedé en cuarto lugar. Ya. Es decir, primera participación no estuvo mal. No, Pero no, claro. De ahí yo no quise saber nada de política hasta que, claro, todos los años era Dorian Jara candidato a concejal, Dorian Jara candidato a la alcaldía, Dorian Jara candidato a la asamblea. Y yo claro. siempre lo desconocía, decía, Claro. no, yo no voy a ser candidato y lo cumplí en 3 procesos, Claro. hasta que, bueno, ya como tú dices, me picó ese bichito y dije, bueno, ¿por qué no? Claro. Y la gente también me decía, Dorian, ¿por qué no incursiona en Sí, es que es política? feo la gente solo que critica y no toma el toro por los y cuernos, Marco, hay ¿no? otra cosa, ¿no? Ahora yo escucho hablar a la gente y sobre todo creo que esto también es dirigido, ¿no? Cuando te hablan de que los mismos de siempre. Mm. Te soy sincero, Marco, creo que en todo el tiempo que yo estoy involucrado en el tema político, Dorian Jara es Dorian Jara. Claro. Yo tengo mis propias decisiones. ¿Te Yo dicen el incluso, mismo de siempre? También. He tenido problemas con líderes políticos porque Claro. simplemente yo también he querido hacer ver que mi posición es distinta Claro. a la de ellos, ¿no? Y bueno, en la última participación me piden un grupo de amigos que formaron un colectivo para apoyarme, no me acuerdo. Oye, pero los colectivos no son... A ver, vamos a hablar en serio. O sea, los colectivos, yo oigo como 1000 colectivos. O sea, se reúne el vecino con el de al lado y ya forma un colectivo. No, pero mira, interesante lo que este colectivo pudo No, hacer te digo, en pero- la ciudad de Riobamba, porque date cuenta, de haber tenido una participación, me acuerdo, creo que era el arquitecto Sancho, si no me equivoco, él llegó a 6.900 votos en la ciudad de Riobamba. No, yo no te discuto la cuestión. Yo lo que digo es, o sea, se arman colectivos cada vez que hay Bueno, campaña. eso sí, o sea, eso sí. te digo la realidad. Pero mira, Pero a lo mejor pero- no era Dorian Jara la figura, porque, a ver, hablando de política cruzado, hoy tú puedes decir que estás con un movimiento, con otro. No es mi tema de discusión el tema político, pero Dorian Jara ya es una figura.
Y eso, sea con un partido, sea con otro, la figura es Dorian Jara. Pero Marco, yo te puedo decir, voy a hacer un colectivo que apoye a Dorian Jara. No es que no colectivo, pero, o sea, ahí pero hay una quería figura. comentarte justamente eso. Mira, el trabajo fue interesante. Nosotros nos presentamos como candidatos, triplicamos la votación en ese tiempo, llegando a 21.289 votos. Y esto es mira, para la alcaldía. Para la alcaldía. Y ese es el compromiso más grande. ¿Qué es lo que yo Pero después... dicen que esos votos son de Pachacuti. Mira, más allá del tema de Pachacuti, creo que... No, o sea, te digo lo que está. Dice, Bueno, Dorian Jara llegó allá porque nosotros pero somos si tú haces, Pachacuti. Pero si tú haces el análisis, ¿por qué no tuvieron la votación en el proceso con Sancho? Ahí tuvieron 6.900, con Dorian Jara. Entonces tú dices, fue por Dorian Jara que sacaron los votos. Fue el proyecto político. Que no, yo sí creo que haya sido por Dorian Jara. Y ahí también lo que te dije, la gran A ver. acción, ¿no? Cuando un colectivo Ya. se mantiene, por ejemplo, Riobamba Pequea, Dorian. hasta ahora. Dorian, todos dicen yo tengo la mejor propuesta. La gente no lee las propuestas. De hecho. No leen. Y tú ya estamos viejitos para engañarnos en ese tiempo. Sí. Entonces ahí es la figura, es el carisma, es como llegas a la gente. Entonces en ello sí, porque todo el mundo dice, prepárame la mejor propuesta, la gente no lee, no plantea. Pero Marco, Entonces, ¿cuál quieres que es por qué tuviste esos 21,000 votos? ¿Por qué? Porque la ciudadanía ha venido siguiendo lo que yo he venido haciendo por más de 22 años. Y lo que uno siembra... Cero lo que aportó Pachacuti. No, para nada. Pachacuti también tiene una estructura increíble, una simpatía muy grande, sobre todo en el sector rural, urbano marginal. Eso no puedes desconocer. En Riobamba no tiene Pachacuti. Pero yo creo que sí le aporté a este proceso. O sea, fue una alianza, una unión estratégica. Ojo, que ni siquiera pudimos tener una alianza en donde hubo actores políticos y movimientos que querían hacer alianza con Pachacuti. Lamentablemente la decisión de una persona no permitió que eso se dé, y la verdad, cuando uno acepta y reconoce los errores, sabe que si nos hubiésemos aliado con cualquier movimiento o hubiésemos tenido quizás otras figuras a nivel político, hubiésemos tenido... ¿Has madurado en la política? Completamente. Marco, claro, porque tú fuiste candidato a concejal, asambleísta, entonces, dirigente deportivo, dirigente estudiantil universitario. ¿Has llegado a tu madurez? Completamente. Yo, Marco, mira, ahora que yo veo la vida ya con 52 años... Dicen que Dorian Jara es pan de leche, se resiente por todo. No, en lo absoluto. O sea, solo te digo. Antes era fosforito. No sé. Hoy ya tengo una ahora eres de encendedor a gas. No. Una visión completamente distinta. Me ha ayudado mucha gente, Marco. Me ha ayudado mucha gente, incluso profesionales que también me han dado su visión. Claro. Incluso también me han dado un aprendizaje interesante. ¿Y sabes de quién se aprende más? De los niños. Yo aprendo mucho de ellos. Yo aprendo mucho de ellos porque cuando tú tienes que explicarle los problemas que está pasando tu país o tu ciudad a un niño de 8, de 9 y de 11 años, debes ponerte prácticamente pensar como un niño. Pero ellos no votan. Y el niño no tiene malicia. Pero ellos no votan. Por eso, quizás por eso te hace más sabio, por el hecho de que son reales y te dicen las cosas tal como son. No hay malicia en ellos. Y creo que en eso también yo me he identificado, porque yo siempre digo que tengo un corazón inmenso, porque siempre he tratado de ayudar a todos quienes han tocado alguna vez la puerta de mi vida, de mi casa. Y creo que la ciudadanía ha venido viendo justamente eso, esa faceta de que tal como tú lo dijiste, yo no soy pues que me activo 5 meses antes de una elección para decir que apoyo al deporte, que apoyo a los niños. Yo tengo una fundación de ayuda para niños y jóvenes con discapacidad física e intelectual. He estado trabajando con adultos mayores. La experiencia que he tenido en más de 16 provincias en el tema petrolero y 23 en el tema deportivo me han dado una visión global de lo que es las necesidades de la gente, lo que la gente quiere, lo que los niños desean, lo que los jóvenes ansían, lo que el comerciante, incluso teniendo la oportunidad de haber sido director de servicios municipales, también requiere. Con Don Napo Cadena. Sí, yo tuve la suerte, y lo digo porque en un momento en donde yo también. Mira, yo no alcé banderas. A mí tuve un tema de salud y muy poca gente sabe eso, ¿no? Yo tuve un tema de salud y me pidieron ser parte de una administración. Yo creo que no es cuestión de bandera. Si vas por banderas, hazlo bien. Si vas por currículum, hazlo bien. Mira, Marco, hazlo transparente, porque el tema es de servir, el tema de corrupción, el tema de... Eso creo que es malo. Y otra cosa, Marco, porque hay algunos que van porque son buenazos, pero van a miau. Y mira, algo importante. Cuando uno tiene la oportunidad de servir a tu ciudad, debemos dejar de lado quién es la cabeza o quién es la figura política. Tú tienes que dar lo mejor de ti por tu ciudad. Eso es lo que yo hice y me siento tranquilo y satisfecho. Hasta ahora tengo grandes amigos en los mercados. Mal jefe el Napo. Con
conmigo nunca tuvo problemas. O sea, tranquilo. No, yo nunca tuve problemas. Mira, yo a Napo lo conozco desde que él era presidente de la Claro. barra del Ciclón Tribuna y también tuve una experiencia con él porque... Y él no te echa la culpa del Olmedo. No, por suerte no. Cuando yo estuve en Petrobras, te Yeah. cuento, Napo presidente de la Ciclón Tribuna, Yeah. y yo le dono 50 tambores y la gente se acuerda. Es Claro. decir, yo empecé el tema del apoyo No, al tú- deporte. tú ayudas desde hace bastante y está bien. muchísimos años. Barra del Ciclón, los bullangueros. ¿Lo hiciste con un compromiso de llegar a ser político en y su alcalde? momento no, porque ni siquiera me imaginaba estar en estos correcorres. ¿Y ahora haces esta acción para que te den votos? No, ahora sigo haciendo lo que siempre hice. Ya. Y ese es lo mejor. Cuando alguien te reconoce y te dice, agradecemos a Dorian, porque Dorian desde hace 9 años es nuestro auspiciante. Yeah. Agradecemos a Dorian porque desde hace más de 15 años nos está apoyando. Entonces, Desde ahora va a ser el completamente auspiciante de diferente. Sin Filtro con Marco, ¿ah? Y vamos luego de 9 años a decir que Dorian es nuestro Bueno, auspiciante. vamos Muy a bien, ver la vamos a ver. propuesta que me hagas, Marquito. No, ya sabes, yo facturo todo. Bueno, a ver, continuando con este tema, entonces tienes una experiencia, yo creo que te daban muchos por ganador. ¿Cómo ves a Riobamba? Mira, a Riobamba necesitamos un líder que una a Riobamba. Que Pero una hay- a Riobamba, sus parroquias. Pero hay un líder, el alcalde. Bueno, quizás su liderazgo no ha podido todavía cumplir con ese anhelo que todos tenemos. ¿no? Líder de los jóvenes, dice. Puede ser, creo que también nosotros nos hemos identificado, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo con ellos. Y creo que en su Líder de la momento, zona rural, no de los pelucones. dice. Creo que desde ese momento la gente también me dirá, y dirá, bueno, este trabajo también que lo están realizando de muy buena ¿Tú forma. lideras a los, lo podemos- a los pelucones? No, en lo absoluto. ¿No? Ya, Marco, yo vengo desde abajo. No, solo te estoy Tú lo preguntando, yo sabes. estoy preguntando. Yo me siento Yo sé, orgulloso. pero la gente tiene Yo que me siento saberlo. orgulloso y mira, mucha gente conoce a Dorian Jara de ahora, pero el proceso no. Yo vengo Claro. de abajo. Y Claro. eso es lo importante. Yo lo dije, mi mamita, a la que Mm. amo con mi vida, mantuvo nuestro hogar, era peluquera, tenía Chévere. gabinete de belleza unisex de estilista Dorian, me acuerdo. Ya. clarito. Y mi padre tenía un taxi y trabajaba en maquinaria Claro. pesada. Y yo me siento orgulloso de que hoy, ¿De dónde vienes? hoy sé de dónde vengo, nunca se me va a olvidar de mis raíces. Y sabes a dónde Y vas. sobre todo, hoy quiero llegar siendo la misma persona que muchos Chévere. conocieron, que no Chévere. ha cambiado esa humildad que me caracteriza, ese don de gente, e incluso como todo el mundo dice, no es que dice Dorian, usted es bien carismático. Falta liderazgo, dices tú. ¿Tú tienes ese liderazgo para Yo Riobamba? creo que sí. Marco lo ¿Por he qué? demostrado, porque donde he ido he podido dejar algo, he trascendido. Desde Guambra, mira, Ya. ejemplo claro, brigadier de la banda del Colegio Salesiano, 18 años. Dejo una frase que es emblema. Haz El cuenta- salesianos ya. por siempre salesianos. Y ahora vas de candidato. ¿Dónde? Ya, yo voy de candidato. Ahora vas de candidato. Mira, no voy a renunciar a mis sueños, Ok, Marco. chévere, ¿no? si- Y está si bien. las cosas se dan y si... Y tienes opciones, y si creo Dios yo. me bendice, primero Él, porque he puesto siempre mis proyectos en sus manos. Y está Si bien. yo tengo la bendición de Él, de estar en un proceso electoral que, Vamos- que se avecina, lo voy a hacer. Vamos a hacer cuenta. Eres el alcalde. ¿Qué harías el primer día? Primero agradecer a Dios. Ya. Agradecerle Agradeces a Dios. por todo lo Ya. que, esta oportunidad que me dan de servir Segunda a mi acción. ciudad, corregir todo lo que se ha hecho mal. ¿Qué corregirías? Marco, el tema administrativo, ¿cómo está quedando el ¿Tú tienes municipio amigos en el actualmente? municipio? Por supuesto, grandes amigos, personas que me conocen desde que yo tuve la oportunidad incluso de estar como jefe del Chévere. departamento de turismo hace muchísimos años. Y Ya. luego como director de servicios ¿Y si alguien de municipales. ellos ha tenido una mala acción, corrupción, le sancionarías? Por supuesto. Mira, Marco, Mira que está grabado, ¿ah? Conmigo no se daría el hecho de que lo voy a reubicar. Porque es mi amigo. Ojo, se están metiendo con un sueño grande que tenemos de tener una ciudad diferente. Ya. Y si simplemente esa persona no es congruente Ya. con ese sueño y compromiso que se tiene con tu ciudad, y sobre todo con una autoridad que te da la oportunidad de trabajar, si él no lo hace bien, con el dolor del alma tendré que decirle, amigo, no puedes estar en mi equipo. Ok. Y lo voy a hacer porque creo que esa es la única En lo forma económico- de demostrarle a la ciudadanía que tienes una autoridad que va a hacer las cosas En lo como tiene económico, que ¿qué ser. plantearías para Riobamba? Muchas cosas, Marco. Chuta, Mira, Ambato era, como decíamos, era cantón de chimborazos. Mira, Marco, el problema grande que nosotros tenemos es que lamentablemente hablamos de obras emblemáticas, de obras grandes, se ha gastado cuantiosas sumas de dinero Yeah. en proyectos, en estudios, y tenemos más de un centenar de proyectos que no se ejecutan. Entonces yo creo que hay que ser consecuentes primero con algo muy indispensable, Ujú. la necesidad de la gente. Ya. No puede ser posible ¿Qué hasta necesita ahora, la gente? Marco, servicios básicos. Si tú vas al sector urbano marginal,
te vas a encontrar que ni siquiera tienen un beneficio que sí lo tenemos nosotros. Hoy me escribió una amiga. Pero no Ojo, tienen escrituras. ya, a eso voy. Esa es la necesidad que hay que corregir. ¿Cómo la La solucionarías? legalización de los barrios. Pero eso ya es mediante cuestión legal. Justamente, ya lo habíamos planteado. ¿Y por qué no se lo hace, Marco? Quizás ahora por un tema de campaña, nada raro que salga. ¿Una asamblea? Ya, nada Pero hay raro ciertos nada temas raro legales que del salga. COTAD. Pero lo que nosotros queremos es eso, Marco. Primero solucionar problemas que tenemos que darle una solución definitiva. Cada vez que llueve aquí, Marco, ¿cómo se pone? Ya. Claro. Y todo el mundo dice que tiene la solución y dice, ya, arreglamos el problema. Pero allá arriba, sabes que taparon todas las quebradas por donde desfoga el Por agua. eso, a eso voy, Marco. Y Hay muchos que amigos corregir. son candidatos. Hay que corregir eso, sabrá sancionar la ciudadanía. Pero Ya. ojo, habrá que hacer lo que hay que hacer, Marco, por más oneroso que sea. Porque Ajá. muchas veces lo que ha hecho que no se tome esa Se ve. decisión ha sido el tema económico. Dicen, no, es que no podemos invertir tanto dinero, Ujú. pero no vamos a seguir dándole ese dolor de cabeza a la gente. No vamos a descuidar la necesidad de una persona que te dice, oiga, ya murió mi abuelo. Y esta casa hasta ahora no puede ser mía. ¿Cómo hago para dejárselas a mis hijos? Y eso Ujú. hay que solucionar, Marco. El tema de la gente es lo primero. Ujú. Las obras emblemáticas podrán esperar. Hoy te decía, me llamó una amiga, me dice, mientras en Riobamba hay fiesta, mire cómo estamos en el Suyo. Ujú. Y me manda una imagen. Claro, es terrible, terrible. terrible, Marco. Y eso hay Y hay que que- trabajar. y hay que avanzar, Y ¿no? ojo, la deuda histórica que tenemos con el sector rural es mucho mayor. El sector rural muchas veces ha sido utilizado por diversos candidatos Claro. que cuando tienen la necesidad de que salgan a darles el apoyo, han ido a golpear sus puertas. Pero las obras, ¿dónde han estado? Ojo. Tú sí vas a cambiar esa realidad. Yo digo, Marco, que el compromiso mío, si Dios me bendice y me da la honra de Ujú. estar al frente de mi ciudad, es trabajar desde el primer día. Porque no puede ser posible que trabajemos incluso pensando en el tema electoral. Ahora sí hago obras, ahora sí voy a sacar leyes importantes para Riobamba, ahora sí voy a utilizar el presupuesto, ahora Ya. sí voy a escuchar a la gente, hoy sí voy a visitar las parroquias rurales. Y hay algunos que dicen, pero no voy a ser candidato, ojo, me están golpeando la puerta a todo el mundo. Claro. Entonces, Marquito, hay que ser honestos. Vas a cambiar Cuando la a mí- línea política tradicional. Yo creo que sí. Más, Ok. más que la línea política, Marco, yo pienso que es necesario que venga una autoridad a que le devuelva esa confianza a los riobambeños, porque si tú te metes en política, ¿qué te dice? Pues es corrupto, entran solo Claro. a robar. Y si tienes un alcalde diferente, un alcalde que verdaderamente se preocupe por el bienestar y demuestre que todos los recursos son aprovechados Que de la puedes mejor equivocarte, manera, pero no ya, robas. Y que, ve, Marco, en la administración pública te puedes equivocar, pero no de una manera en donde tú saques ventaja. Claro. Y eso creo que al menos a mí me ha caracterizado muchísimo Cuestiones tiempo. éticas. Yo he tenido la suerte, fui jefe de responsabilidad social de Petroamazonas, gerente de Petrobel, coordinador Chévere. corporativo de Petrobras. Hoy, como te dije, estoy a cargo de la supervisión de la zona sur litoral, 10 de las provincias más productivas del país. Y uno también se nutre de esa visión que tienen los dirigentes, de esa visión que tienen las autoridades, de cambiar la realidad de su ciudad, de cambiar la realidad de su junta parroquial, Claro. de su cantón. Y a eso apuntamos, Marco. Chévere. Bueno, creo que son sueños que tienes, que Dios te bendiga, pero un tema quiero ver, ¿con quién vas a la prefectura? Mira, eso también en esta semana se dio un suceso. Yo he tenido el respaldo y el apoyo de algunos movimientos desde hace mucho tiempo. Dorian Jara viene caminando más de 6 meses en el tema ya político de armando una propuesta. Y en eso, Marco, vas a coincidir con muchas personas que piensen como tú. ¿Vas a aliarte con Hermel? Mira, no, en lo absoluto. No. Te estoy contando, es que Marco se adelanta, no me deja ni desarrollar. Mira, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Alguna vez No es que conversé? yo quiero ir directo al grano. Mira, yo conversé con Hermel en su momento. Claro. Por temas Vas con Carmen Tiupul, que es buena amiga tuya. Por temas de empresa, Petroecuador, me acuerdo, entregó alguna tubería al gobierno provincial y yo tuve más de un diálogo con Pero si con Carmen Hermel. Tiupul te dice ahora, Dorian, ¿sabes qué? Vamos juntos. Mira, yo quiero ser consecuente con lo que ahora me está pasando. Ya. Y yo recibí el apoyo también, como ya te lo comenté. Hay 4 movimientos y partidos Ya. que me están apoyando y se ha sumado. Pero Carmen y se ha Tiupul sumado dice que Minga. va a la prefectura. Si te dice Dorian, vamos conmigo, ¿qué le dices? Primero tengo que ser consecuente con lo que tengo, Marco. Yo Ya. ahora estoy siendo hay una propuesta del movimiento Minga en Ya. donde me han tomado en cuenta
está un gran amigo, Coco Romero. Yeah. He tenido la oportunidad de hablar con él, también de hablar en su momento con figuras políticas importantes que también pensaban ir a la prefectura. Y si viene el pana Napo, te dice, oye, Dorian, hagamos una cuestión conjunta, ¿qué le dirías? Mira, esto recién empieza. Yeah. Yo creo que o sea, no está cerrado. Mira, esto recién empieza. Marco, Yeah. yo solo te pongo un ejemplo. Yo fui precandidato de Pachacuti la vez anterior. Y nosotros empezamos 3 personas. José Luis Aldaz, el señor César Daqui y mi persona. 3 precandidatos. En su momento una persona decidió salir del proceso. Habíamos quedado solamente 2. Tuve la aceptación, digamos, lo que mayoritaria en el movimiento Pachacuti, y simplemente el otro candidato decidió ir con otro movimiento. Claro. Aún falta mucho, Marco, Claro. y en este aprender y en este conocernos, podemos conversar con muchas Y personas. si Churuchumbi te dice, venga, nomás ve a Dorian, ha sido buen candidato. No en política, o sea, discúlpame, en política lo que tú dices a veces Marco, sucede. yo tengo definida una línea política. En este sentido, yo hablaré siempre con aquellos movimientos que se... Por eso te digo, si Pachacuti viene y te dice nuevamente. Marco, mira, yo fui militante de Pachacuti. ¿Te afiliaste? Mira, eso me pasó. Yo pongo mi firma, era adherente de Pachacuti, pero al momento de ir al CNE, me encontré con la sorpresa de que lamentablemente... ¿De que eras de Zoom? Yo no era de ningún movimiento político. Eres Desde hace más de 3 años yo no soy afiliado a ningún movimiento. Y lo único que espero... Y no es malo, malo ser afiliado. Sí, o sea, yo no sé por qué le ven por como... supuesto, pero incluso por ahí ya dicen que tengo más camisetas que Iván No. Cavieres. O sea, y yo tengo que reconocer que ahora los partidos lastimosamente no tienen mayor fuerza, sino son los liderazgos como los tuyos o como los cualquier otro, ¿no? La política ha cambiado de manera diferente. Entonces, no descartamos un binomio Napo-Dorian. No, yo estoy pensando en este momento en lo que tengo al frente. Pero si te plantean... El día de mañana, mira, si las cosas no se dan, si en todo... No es que no se den, pero ¿por qué no hacer como dice Minga? No, Marco, yo estoy dispuesto a escuchar toda propuesta que venga de personas Chévere. que verdaderamente quieren el bienestar Has madurado. para nuestra ciudad y nuestra provincia. Claro, Sí, porque eso- muchos hablan de unidad, pero dicen con ese no. Mira, yo creo que en su momento, cuando hay el interés de hablar con una persona, cualquiera puede hacerlo. Marco, Chévere. Cuando yo tuve ya algunos movimientos que me estaban apoyando, llegó el movimiento Minga a decirme, Dorian, queremos que usted... Está bien, y creo que hay que hacerlo. Ojalá, te soy sincero, ojalá las cosas se puedan dar, podamos avanzar en este proceso, pero si por ahí algo no funciona, yo te digo algo, yo voy a ser muy crítico, sobre todo con una situación que se dio. De manera irresponsable, por ahí vi que empezaron a dar nombres ya de concejalías. Pero es normal, Dorian, es normal. Es que uno sabe No, tranquilo. con qué intención se Tú la ya hace. eres una persona Por eso madura, te que estoy no te diciendo. dejas llevar por Pero- las malas pero lenguas. es importante. Solo tenemos una lengua de suegra aquí de adorno, nada más. Pero es importante, por eso te digo, decirle a la gente que lo único que se ha pensado en este momento con estas alianzas que se están dando es en dos dignidades, el tema de la alcaldía y el tema de la prefectura. Más adelante yo ansío que estén los mejores hombres, que estén las mejores mujeres, las mejores ideas, los mejores proyectos, y poder entregarle a la ciudad y a la provincia una propuesta interesante. Sea de quien venga, Marco, porque más allá de que ahora quizás tengas una opción o una simpatía con algún movimiento, ¿quién quita que el día de mañana puedas conversar y nutrir aún más esa propuesta? Por supuesto que sí. Con ideas. Y Riobamba le hace falta unidad. Riobamba necesita Porque unidad. tú no tienes que ser alcalde de un movimiento, de un grupo de amigos, sino de la ciudad, del cantón y de la Y provincia. mira, en eso ya hay experiencia, Marquito. Chévere. Tuve la oportunidad en su momento, presidente de ABNAS. Amo al Star Club, fui presidente del Star, y cuando llegué al ABNAS, me saqué la camiseta del Star y serví a todos. Y te pusiste la del Olmedo. Bueno, también me puse la del Olmedo. Y la del Ecuador también te vi También, puesta. Marquito. Bueno, quiero agradecerte, mi estimado Dorian. Es un programa sin filtros y primero felicitarte. El tema político es duro y es para personas valientes. Y creo que tú has tenido un caminar que Dios te bendiga. Pero antes no quiero irme. Pásenme el balón. ¿Sabes hacer cascaritas? Por supuesto. Ya. Con eso vamos a cerrar. ¿Cuántas te haces? Y la última vez me hice 45. Ya. La dale. última vez, ¿ah? Dale, La dale. última vez, no sé ahora. Perdón, vamos ahí. O sea, y eso que Más vine- acá. Aquí, y eso- aquí. Oye, y eso que vine con los Ya. pantaneros. Uy, ya no, si estás con los cañones. Si haces más de 40, eres alcalde. ¿Cuántos va a producción? 5. 35. ¡Uy!
35, no vale, no vale. No, repetición. No, yo no llego ni a concejal. Aguanta. Ahora sí, ya me piqué, Omar, ya me piqué. Vamos ahí, Nacional, vamos ahí. A ver. Ahora sí. 40, alcalde. Esa se me... 40. La calle, alcalde. ahí estamos. Dale, pero yo voy a ver, si es que hago más de 40, voy de alcalde. Vas de alcalde. Y tú vas mi primer concejal. yo soy tu primer concejal, dale ahí. Puta madre. Vamos ahí, Marquito, vamos ahí. Usted sí puede, Marquito, usted sí puede. Sume. Te ayudo. No sirvo para Muchas concejal. Bueno, Dios les pague. gracias, mi estimado Dorian, que Dios te bendiga. Ha sido un podcast Amén, muchísimas muy gracias interesante también. y bueno, si estás en la alcaldía, pues ya sabes qué hacer. Y nos veremos en un nuevo programa de Sin Filtros. Esto fue Dorian Jara. Gracias. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Y Marquito, bye. Gracias, dale. A ti. Sin filtros con Marco, el podcast. El podcast.